exámenes? Sí, licenciada, ya fue el último. Ah, qué alegre. Bueno, vamos a entonces a terminar, vamos a ir terminando los puntos y vamos a entrar también a elementos muy importantes como lo es la famosa nacionalidad. ¿Cómo están? Yo creo que ahorita, por lo menos estos días, han estado un poco más tranquila. No creo que esté todo tranquila, pero creo que tal vez ha estado un poco más tranquilo eh, el tránsito. Bueno, se recuerda que hemos visto la teoría de la calificación, la teoría del reenvío, que hay dos casos que en realidad sucedieron, que precisamente involucran a extranjeros dentro de otro país y que tiene que ver con... Sí, Carla, adelante. Carla, cuénteme. Perdón, licenciada, disculpe. No, adelante, no hay Perdón. problema. Entonces, que tiene que ver con la sucesión eh, y esos dos casos involucran remitir la jurisdicción o la competencia de un órgano jurisdiccional a la de otro estado, y la complejidad es precisamente por ese juego de cómo cada uno de los estados en esa función de autonomía, de esa libertad como ente soberano de legislar, es el estado o el estado civil o la capacidad de sus ciudadanos, y esto ha causado muchas veces muchísimo eh, problema para la interpretación de los mismos, y que lo que consideraban muchos especialistas es que alguno de los jueces debe de considerarse competente y dejar de que esté de un lado a otro, porque también hay una incerteza jurídica para las personas que acuden a que se les haga justicia. Habíamos hablado que existen tres formas de reenvío, que hay personas que están a favor del reenvío y hay otros que no, que en el caso de Guatemala, pues prácticamente al hablar que es el estatuto personal, no está mandando a esa reenviar hacia otro estado que conozca la petición del accionante o la persona que acude a un órgano jurisdiccional a que se le haga justicia. Ya iniciamos viendo lo del orden público, estableciendo que en lo que estuvimos en un rato, nos dimos cuenta que cada uno de nosotros tenemos una concepción de orden público y que muchas veces no está acorde a lo que mi compañero o a lo que otro abogado está consistiendo, y que también a lo que es el orden público es igual que el reenvío o remisión, porque el reenvío es como que yo como juez le remito a otro juez que conozca. Y como tanto la teoría del orden público, la teoría de la calificación como la teoría del reenvío son obstáculos que impiden de forma expedita que se conozca una solución uniforme a los conflictos de ley. Esto también va a tener mucho que ver con la formación de los estados. Nosotros, al fin y al cabo, somos estados mucho más recientes que, por ejemplo, los europeos, que son mucho más clásicos. Imagínense Inglaterra, Francia, donde tienen una idea o han mantenido ciertos estatutos que los mantienen estáticos. Pero necesitaba saber si al final, cuando hablamos de reenvío, de calificación, si habían entendido por lo complejo que se puede dar un caso en determinado momento. Y entonces hasta ahí quería ver si sí habían entendido.
Hasta aquí no hay ninguna duda, compañeros. Disculpe que me puse estreta, pero yo sentí que hoy me tuve que ir a hacer. Bueno, entonces como dice que todo bien, espero que sea así, porque no es solo que ganen el examen, sino lo más importante es que ustedes como abogados tengan el conocimiento y la implementación de estos casos. Bueno, entonces que el reenvío va a ser como yo, como ente soberano, como Estado, o quien representa al Estado, es decir, el gobernante que representa al Estado, ante la recepción de una norma internacional, puedo ver, acuérdense que el Estado está compuesto por todos los órganos, el órgano jurisdiccional. Entonces, el órgano jurisdiccional va a cumplir esa recepción de ver un caso que le están solicitando o la aplicación de una norma extranacional dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro país. ¿Qué es lo que deben de establecerse? O igual, ustedes como abogados que están conociendo del tema, vienen y le ponen a su disposición un elemento, usted va a ser una de las contrapartes, donde está viendo que esa norma jurídica o esa relación extranacional no va a tener elementos para ser aplicable dentro de Guatemala o dentro de esa norma extranacional dentro del territorio y menos a la hora de un litigio. ¿Por qué? Porque estos efectos que esa norma tiene vienen a ser contrario al orden público, a la moralidad, o no hay un vacío legal en el que no podríamos aplicar, ni siquiera por analogía, una situación conflictual. Entonces, como no se va a poder, porque es contraria, porque a lo específico, a la sociedad, a cómo hemos estado ese orden social o ese imaginario social que somos, en el que somos un país que nos consideramos conservador, muy creyente, con diferentes religiones, pero hay una creencia de un Dios, de ciertos elementos, de cómo debe de o cómo deberíamos de vivir esas normas que han ido plasmando esas normas, esas modalidades sociales, culturales, éticas, están plasmadas dentro de nuestro derecho y no lo podemos evitar. Entonces, esta va a ser una limitante para que se pueda dar. Y vamos a darnos cuenta que en el ámbito de nuestro país, aun y cuando hayamos firmado algunas convenciones, tenemos una norma que va a conflictuar, o tenemos una norma que conflictúa o tenemos una ausencia de normas para el cumplimiento de las mismas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es contrario al orden social, a lo que estamos adecuadamente o pensamos adecuadamente, vamos a irnos a ver cómo se aplica. Yo, por ejemplo, les he dado en las diferentes clases el famoso matrimonio igualitario. Puede aquí pedir a alguien que se casó en otro país bajo su estatuto personal, pedir que se le, vamos a ponérsela un poco más complicada. La violencia contra la mujer, en la norma no se dice, si ustedes buscan la ley contra el femicidio, otras formas de violencia contra la mujer, no se dice que un hombre golpea a una mujer. Pero cuando se van a las sesiones que se hicieron en el Congreso, las primeras proyectos de ley sí lo decían. Entonces, imagínense, viene dos hombres o dos mujeres que se casaron en el exterior y le llegan a pedir, uno de ustedes están como jueces de paz, y le llegan a pedir medidas de seguridad en base a la ley, no de violencia contra la mujer, porque ella sería delito, pero le llegan a pedir medidas porque son parejas, porque son matrimonio, y está en el seno de esa relación. ¿Qué haría, por ejemplo, Carla?
Yo lo he hecho preso de viaje. ¿Pero son dos Sí. hombres o dos mujeres? Ah, 2 hombres y 2 mujeres. Ajá, son una pareja que se casaron en otro país. En otro país, bajo su estatus personal, sí están casados, sí son un matrimonio. Sí. Ahora, la No pregunta sabía. del millón es que uno golpeó al otro y le está pidiendo medidas de seguridad y que usted saque a uno de la casa. Sí. Licenciada, como en en nuestras leyes todavía no está contemplado eso, ¿verdad? El matrimonio igualitario. Entonces, Entonces, bajo, creo no que no podría hay. darle medidas de Ex- seguridad como exactamente, cónyuge. sí. Tendría que pedir en un proceso civil o porque tampoco podría ir al derecho de familia. Tampoco, tampoco, porque aquí no reconocemos todavía el Y matrimonio ahí, igualitario. ante esa situación, estamos primero ante una ausencia de una norma. Sí, Sergio. Adelante, Sergio. Disculpa, licenciada, está hablando de que son dos personas del mismo sexo. Del mismo sexo. Ajá. Hablemos en el caso masculino, Contrario, si fueran hombre y mujer, claro que sí se te podría aplicar. pero entre dos personas también se pueden dar medidas de seguridad en Pero el no bajo la ley de de la familia, no, pero sí se le familia, pueden no. dar medidas de seguridad. Sería en civil, pero acuérdese que en civil tiene mucho y son extranjeros. ¿Qué pasa en civil cuando yo inicio un proceso? Hay medidas de seguridad, pero tengo que probarlas. Como decir, no es lo expedito de la ley. No sé si me entienden. Sí, Como decir, no podría ser en el ámbito de familia y no por el hecho de que son pareja. sino porque hubieran agresiones o hubiera peligro entre las dos personas y sería en un ámbito penal, si no me equivoco, en esa línea. Pero, y volvemos, ajá, entonces si hay amenazas. Pero vamos a ver si lo podríamos que aplicar. Y si tuviera que ser una figura civil, recuérdese que cuando son extranjeros, ¿qué es lo que deben de... Ay, perdón, que estoy tratando de sentarme en la silla, pero no tomo la posición adecuada. Entonces, ¿qué pasa si son del mismo, en el ámbito de civil, cuando son extranjeros los que se demandan, qué es lo que deben de prestar ambos? Una fianza. Sí, ahí tendrían que estar, primero tendrían que probar la estadía en Guatemala, la residencia guatemalteca, y su matrimonio no sería reconocido directamente dentro del país. A eso vamos. En este caso, hay una ausencia de una norma que lo reconozca. ¿Por qué? Porque el Estado no lo podría reconocer, aunque Carla sea una especialista en derecho constitucional, tenga una especialidad, un doctorado en derecho constitucional, o usted, Sergio, internacional, y usted sepa lo que ha indicado la Corte Interamericana, conozca la opinión consultiva de la Corte Interamericana en contra de, perdón, con Costa Rica, y donde en esa misma opinión consultiva hace ver que los Estados miembros del sistema interamericano deben aplicar esa norma. Ojo, deben aplicar esa norma. Estamos ante un conflicto de que debe aplicar esa norma, usted la conoce, pero no hay una norma que le supla ese vacío. En derecho internacional público o en derecho constitucional se habla, una de las teorías en derechos humanos, que se puede hacer una añadidura. Bueno, la Constitución guatemalteca no lo dice, pero como está esta sentencia, la tomo como el bloque de convencionalidad que fue asumido con el bloque de constitucionalidad bajo lo que establece el artículo 44, 48 y 149 de la Constitución, y añado ese párrafo. Es una teoría, no es muy aceptada en el caso de Guatemala, y sin entrar a polémica, sin estar a favor ni de unos ni de otros, sino en un ámbito muy académico, podemos decir, por ejemplo, en este momento que se dan las interpretaciones, no sé si han visto constitucionalistas que han interpretado lo de quién recuente el voto a favor de la ley electoral y de partidos políticos y del Tribunal Supremo Electoral, y han salido otros constitucionalistas de la misma constituyente que van hacia otro punto.
Entonces nos vamos a dar cuenta que siempre en el derecho está esta situación. Es una teoría que se maneja, pero nosotros como un Estado muy clásico, muy conservador, todavía no lo hemos implementado. Les decía la situación que sí se dio, por ejemplo, en Cuba, esta joven que se había hecho un cambio de sexo y su pasaporte decía otro nombre, tenía nacionalidad también española, y no podía entrar a Cuba porque ella era Juan Pérez y ahí en la otra era otro nombre y su cuerpo era otro. Entonces vamos a estar, sin polemizar sobre la identidad o el deseo sexual o respetando el derecho de quienes tienen una identidad distinta, aunque no esté reconocida, pero la tienen. ¿Qué pasa en el caso de Guatemala con la donación de órganos? Tampoco, licenciada, todavía no tenemos Sí. una ley que nos permita donar órganos. Definitivamente, yo no sé si, fíjese que la última vez que renové mi licencia, creo que me apunté, va, pero después le conté a mi mamá, mamá, fíjese que hice esto, y cómo se te ocurre, va, pero por lo menos yo lo puse ahí, ¿verdad? Pero no hay una ley, creo yo, licenciada. No tengo conocimiento de que haya una ley. Todavía no. Sí Sí, Sergio. existe la ley, ya está aprobada, se aprobó, no estoy seguro si fue en esta legislatura o la legislatura anterior, que se aprobó esa ley del trasplante de órganos. Y están queriendo meter ahorita una mejora a esa misma ley para poder tocar algunos temas específicos que no están contemplados en la ley. Donación de órganos, sí. El problema está, y le digo porque no solo está acá, está en Estados Unidos, hay países como Manila, como que están como islas en las que gente de escasos recursos ha vendido, por ejemplo, un riñón, un hígado, incluso en Estados Unidos hay bancos donde usted va a vender la sangre. El problema es que cuando hay una legislación, pero si se da cuenta, Sergio, usted me dice, sí, ya está la ley, pero es positiva. ¿Qué cantidad de médicos la estarán conociendo, los principios o lo que se trata de buscar? Y les digo algo porque en países desarrollados, donde ya existe, todavía hay una retinencia o resistencia de las personas a donar los órganos. Es que esos son dos temas diferentes, licenciada, porque aparte es tener la cultura de la donación de órganos y aparte es tener la ley adecuada para eso. Porque si usted mira acá en Guatemala, el grave problema es de que no tenemos la infraestructura adecuada para hacer ese tipo de operaciones médicas. Las únicas que se realizan actualmente, bueno, sí se realizan algunas de otro tipo, pero las más comunes son la donación de médula ósea, ¿verdad? En los casos de diabetes. O inclusive, algo importante, por ejemplo, no sé si yo no he leído la ley de donación de órganos, pero por ejemplo, no sé si algo muy importante a nivel médico y que está legislada en otros países y no se recurre hoy por hoy a la donación de órganos per se, ni a la médula ósea. Sí, María Eleonora, adelante. Buenas tardes, licenciada. Sí, aquí en Guatemala ya incluso hay banco de córneas. Ya se están realizando trasplantes de córnea con córneas de Guatemala, porque antes se utilizaban donadas de Panamá y Estados Unidos, pero ahorita sí ya son propias de aquí de Guatemala. Ahora la pregunta, ¿qué hospitales las están haciendo, María? Fíjese que se están haciendo por lo privado. Yo soy oftalmóloga y la hago como a través de mi clínica, digamos. Pero también lo pueden usar cualquier institución como Roosevelt, San Juan de Dios, todos los que tengan como clínicas oftalmológicas ya lo pueden solicitar. Ahora, ¿qué tanto en su experiencia, qué tanto lo está utilizando el Hospital Roosevelt de San Juan de Dios? De verdad que voy a averiguar eso.
Fíjese que sí se está usando bastante, porque sí, digamos, las listas de espera antes, yo le podría decir hace como 2 años, las listas de espera, cuando cada paciente tenía que esperar casi entre 6 a 8 meses. Ahora ya uno solicita una córnea y se la dan a uno más o menos en una semana. ¿Y tiene algún costo o ustedes dan alguna donación a los bancos, una Eh, colaboración para que ellos estén mire, funcionando? fíjese que como eso se está haciendo a través del Club de Leones, Ujú. entonces es como que fuera una como donación, pero por ejemplo una córnea óptica vale más o menos entre 3,300 quetzales, y una córnea que es tectónica, se llama, que es solo como para salvar el ojo, esa está costando como 1,300 aproximadamente. Una donación para que puedan seguir. Es que a eso vamos, todo Sí, eso tiene que estar regulado. sí, eso sí ya Pero está en regulado. serio, es la que estaba vigente, porque si es la 91-96, hubo una que no pasó, la legislación, que creo que es esa. Esta sí está aprobada. Lo que pasa es de que hay una iniciativa de ley Ajá. actualmente que le está manejando la doctora, la es diputada Carla Hernández. Ella estaba proponiendo esta iniciativa de ley. No me recuerdo si fue aprobada la reforma o no. Eso se lo voy a verificar. Pero sí, esa es la ley que está vigente actualmente en Guatemala. Sí, porque algo importante es la donación de órganos, que no sean ventas, porque por eso le preguntaba a María Eleonora, Pero ¿por esa qué? es la diferencia, ¿verdad? Es la diferencia, porque imagínense, ella está diciendo, bueno, dan una donación de 3,000 y algo, ¿por qué? Porque los costos de funcionamiento de los bancos de órganos son muy altos. Tienen que tener donde los conservan, los refrigeradores adecuados, el tiempo de disposición, porque si no estoy mal, y me va a corregir licenciada María Eleonora, después le doy la palabra a Carla. Tengo entendido que todo órgano tiene cierto tiempo de vida y el manejo, cuido, también tiene mucho que ver para que pueda ser aceptado por la persona que lo está recibiendo, incluso la córnea, porque he conocido personas que han perdido la córnea y creo que ahora, o por el tiempo que ya la perdieron, ya aunque le pongan otra, ya no, su vista ya no la puede reponer. Sí, sí, tiene mucho que ver el tiempo. O sea, digamos, el tiempo en ambos, tanto en el receptor, digamos, del tejido como el donador. Digamos, las córneas que donan, sí, lo ideal es ponerlo lo más rápido posible, lo menos de 72 horas, ponerlas, ¿verdad? Máximo tiempo que uno le da para que sirva como para objeto visual, son más o menos máximo 2 semanas que la córnea esté ahí en el banco de córnea. Ahora, para el paciente, no, depende del paciente, porque hay pacientes que rechazan el tejido. Se han llegado a hacer hasta 3 trasplantes por ojo, ¿verdad? Pero depende de cada caso. Hay, por ejemplo, enfermedades que aunque uno ponga el trasplante ya es como muy difícil que lo acepte. Y hay otras enfermedades que los aceptan muy bien, ¿verdad? Entonces es como la aceptación del tejido, si es mucho, depende del paciente, la inmunidad del paciente y de las características de la córnea que uno le ponga al paciente, porque sí tiene que ir con relación, por ejemplo, con la edad. Si es un paciente joven, hay que poner una córnea de un paciente que donó joven, con un buen conteo de células, ¿verdad? Y el manejo postoperatorio que hay que hacerlo bien estricto. Sí, entonces todos estos elementos son muy importantes, como decía. Carla, adelante. Sí, Ligda, gracias. Sin ofender a la licenciada Eleodora, 3,000 quetzales quizás no son, para muchos no es mucho dinero, Pero esa pero es la para la mayoría, donación, ¿no? Que sí, sí, yo pero más fíjese, creo, licenciada, que sí, yo sé de casos, perdón, que por ejemplo, que hay gente que está en lista de espera, por eso quiero disculparme antes con la Ligda, eh, y que es gente que no pudiente. Y quizás hay otro en la lista, qué número, no sé, qué número 8 10 no sé, pero como tienen los medios, lo pasan de primero. Siempre en todas estas cosas hay corrupción, creo yo, ¿verdad? O y eso, uno puede elegir Ligda Eleodora, bueno, uno no, el familiar, a quién donar.
Sí puede. Por ejemplo, si alguien autorizó donar sus córneas y dijo específicamente para quién, sí se puede. O sea, sí, por ejemplo, al fallecer, la familia tiene que notificar que el familiar había autorizado la donación a persona específica y lo puede hacer a través de, digamos, Pero del debe de banco de haber o córneas. el testamento o un documento donde se le dio. Sí, Pero ya algo muy importante, ya sí, licenciada. en el banco de córneas ya hay digamos, uno se mete al banco de córneas y ahí hay un espacio donde uno puede meter sus datos y ya como autorizar eso, ¿verdad? Y ya le dan a uno una contraseña y una numeración y todo. Sí. Ahora, Ligda, licenciada, disculpe, el por ejemplo, si caso no fuera tan en el sonado. Estado, y en el Estado, me imagino que, bueno, se supone que el San Juan de Dios y el Roosevelt no, bueno, creo que la unidad de oftalmología del Roosevelt sí tiene cierto costo, yo recuerdo, que es menor, Sí, pero sí hay costos. sí, sí, a las instituciones públicas el costo de la córnea es más bajo. Yo le di el precio digamos, que lo privado. En Más, instituciones no falta públicas sí lo es que un usted poco. tiene que cobrar por la Ajá, operación, los utensilios que utiliza. Le digo exacto. porque al final eso. Entonces nos vamos a dar cuenta que ahora les hago una pregunta, y eso no solo acá. Imagínense cuando venían del extranjero eh, y se tenía que cumplir con normas de sanidad y todos estos elementos, qué complicado es utilizarlo. Por ejemplo, en otros países ya se están haciendo o se permite o se ha ido legislando sobre la clonación de usted mismo, que pueda alguno de clonar alguna de sus células para ser utilizable. Por ejemplo, si hay alguno que eh, ve elementos de medicina, por ejemplo, eh, los testigos de Jehová, por ejemplo, no aceptan transfusiones de sangre por una situación que está dentro de la Biblia, una norma que era del Antiguo Testamento. Sin embargo, platicando con algunos de ellos hay ciertos tratamientos, por ejemplo, cuando alguien le hacen eh, hemodiálisis, en el que puede entrar y se deja como objeción de conciencia, que su relación con Dios va a ser lo mismo. Entonces hay ciertas fracciones de sangre, no sé qué tanto ha regulado Guatemala, no he visto mucha regulación sobre eso. Y bueno, uno de los problemas que creo el caso Pixa era de hemodiálisis. Entonces todas estas situaciones sí hay, Carla, no podemos negar ni en Guatemala ni en Estados Unidos. En Estados Unidos también ha habido escándalo en el que hay, sí, Carla. Ligda, y el sonado caso tan reciente de un médico que al final lo declararon culpable porque no sé a qué Está llegó la ligado al señora, proceso. no me recuerdo, y le quitó el riñón, ¿va, licenciada? Eso salió Yo soy un poquito adicta, desgraciadamente, a las malas noticias, y vi eso, y gracias a Dios lo Tiene que dejar condenaron, un pues. poco, mire, le voy a mejor mandar, lea el libro. Por eso vivo tan estresada. Ah, y los exámenes, No, ¿verdad? mire, le voy a dar, hay un libro, nada, eh, no, ahorita le voy a enseñar, porque eso, por ejemplo, el hombre en busca de sentido de Víctor Frank, le ayuda a uno a ver de que hay situaciones a veces muy complicadas en la vida que no las sabemos manejar y que deberíamos de hacerlo. Él es el padre de la logoterapia y él estuvo en los campos de concentración. Murió su mamá, su esposa esperando un hijo, su casa que tenían en Viena, cuando él regresó, vivían otras personas. Cuando hace este libro y otros libros de logoterapia, eh, él tiene unos libros de logoterapia, yo tengo algunos de ellos acá, y El arte de no amargarse la vida, usted puede ser feliz, de Albert Ellis. Entonces muchas veces si vemos noticias, muchas noticias, nos vamos a contaminar de mucha negatividad. Entonces también a veces hay que limpiarnos un poco con una lectura más entretenida y no solo de derecho. No sé si yo les mandé a ustedes un videoclip donde habla un jurista mexicano, creo que es, donde él dice que no les pone tanto a leer libros de derecho, sino de cultura general, porque muchas veces las personas con las que vamos a tratar necesitan algo de cultura general.
no es que no sepan lo de derecho, pero que deben de tener un poco más de cultura general. Entonces, como les decía, el orden público va a estar muy complicado. Por ejemplo, ¿qué pasa que alguien viniera de otro país y trajera células que ha clonado para que un médico, porque vamos a reconocer, Guatemala es uno de los países más caros en medicina. Hacíamos la comparación con mi hermano en operaciones casi como algunos costos de medicina lo que tienen en Estados Unidos. Esta es la nueva. Ay, me gustaría leerla, cómo está esta nueva de donación de órganos. Y la cosa es de que imagínense que él traiga las células y quiera que se las implante, pero son células que él clonó. ¿Qué pasaría en ese momento? Por ejemplo, licenciada Leonora, si usted como oftalmóloga, él pidió y clonó parte de su cédula o de su córnea para ponerla, ¿tendría alguna limitación? Ahí está. Fíjese que como por parte de clonación, pues eso sí no se ha visto, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Solo es con donaciones Sí, de gente normal, digamos. sí, es que, no solo eso, por ejemplo, en la medicina, hoy por hoy, la médula ósea es una de las grandes bondades que Dios nos dio como para poder regenerar muchos tejidos. Pero ustedes saben que el cordón umbilical se ha demostrado médicamente, los estudios han demostrado que médicamente el cordón umbilical tiene las mismas células o los mismos beneficios o mayores que lo que tiene la médula ósea y no lastima su médula ósea. Quiere decir que si una madre diera a luz y donara el cordón umbilical o parte del cordón umbilical con todas las células madres que tiene ahí, podrían ayudar mucho a la medicina. Pero ha costado eso que se regule en países desarrollados. Nosotros no tenemos nada hasta este momento. Todavía tenemos problemas con todo lo que es el medio ambiente. Si bien es cierto, existen leyes de medio ambiente con regulación fitosanitarias, todavía tenemos mucho recorrido que hacer. Y hoy por hoy yo hablaba tanto con mi hijo como en la última clase de maestría, algo que, por ejemplo, nosotros no estamos trabajando mucho es la inteligencia artificial. Me decía un amigo, mira, Eretel, es que ahora ya no me estoy esforzando mucho en leer ni hacer mis argumentos. ¿Y por qué? Me metí a una página y digo, quiero tal argumento, pongo los nombres y no es lo mejor, porque si usted no revisa, la máquina toma todos los elementos y no hace un análisis lógico como lo haría un humano. Pero también eso tiene un problema porque nos va a volver más sedentarios, más haraganes con la mente. Entonces, todos esos elementos se van a tener que ir legislando poco a poco. Y vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Bueno, como les decía, esta teoría del reenvío, esta teoría del orden público, va a determinar también si tenemos normas que las podamos aplicar o vayan en contra de nuestra normativa. Despanet definió al orden público como el conjunto de reglas legales dadas de la idea de particulares y que son admitidas en un país determinado, se consideran como necesarias para los intereses de dicho país. Para Beliquat, el orden público son aquellas en que un Estado establece los principios cuyos mantenimientos se consideran indispensables a la organización y vida social. Y Carlos Sabin, alemán, clasifica las leyes de orden público entre leyes externas, que son las internacionales, las leyes de orden público interno, las nacionales, y siendo las primeras son preceptos o prohibiciones impuestas a particulares con el objeto de proteger sus intereses que solo se dirigen a los nacionales del país legislado y que no pueden aplicarse o derogarse por convenio o aplicación de leyes extranjeras. Por ejemplo, referente a la mayoría de edad, la prohibición de contraer matrimonio por tiempo determinado. Las segundas son las que obligan a todas las personas sin importar la nacionalidad o ciudadanía y tienen una función limitativa
¿Por qué? Porque más absoluto que las primeras. Pues incluso pueden prohibir la convalidación de lo que no está prohibido en las leyes externas. Por ejemplo, si vamos a una convalidación de leyes externas y tuviéramos que hablar de convalidar estos matrimonios igualitarios, por eso le digo, y ahí vamos va a conflictuar a veces las normas nacionales, incluso las normas de derechos humanos, porque puede que ustedes sean jueces y ven una persona y le dice, bueno, yo estoy casada en Estados Unidos o estoy casada en España y ese es un derecho humano que me corresponde a mí. O son dos parejas y quieren adoptar un niño guatemalteco. Recuérdense que ahora con la ley de adopción, primero deben de adoptar en Guatemala y segundo, pues los extranjeros. ¿Por qué? Porque también hubo mucha corrupción con las adopciones de niños y adopciones ilegales. Se robaban niños. En el 93, 94 se hablaba lo que decía Carla, no las operaban, sino que aparecían niños sin los órganos y eran trasladados. Filipinas tiene mucho de vender órganos, entonces por eso es que sí debe de haber una legislación, porque imagínense, si yo estoy esperando un órgano, tengo el dinero necesario en un país, vengo a Guatemala y puedo adquirir un órgano, pagárselo a alguien y mucho más rápido, ¿usted cree que no lo van a hacer unos extranjeros? Y espero que de verdad no le pase lo que le pasó a la señora, ¿sí, Carla? Y sí, hay casos, lastimosamente se da. Como le decía, Estados Unidos incluso se vende la sangre, hay bancos en las que personas... Héctor, adelante. Y así como en los casos, bueno, eso es reciente, no sé si ya se ha estudiado en base a derecho, de que científicos crearon un tipo de órgano, pero su nombre son organoides, están hechos de células madre. Y estos médicos, pues en el afán de saber más, de descubrir, por así decirlo, hicieron un organoide cerebral y el organoide cerebral empezó a crear y a formar ojos, o sea, el cerebro ya tiene ojos. En este sentido, si es un cerebro, por así decirlo, tendría como ciertos derechos humanos o vendría siendo algo artificial, aunque está hecho de células madre. Es que por eso es que se ha dado cuenta que el hecho de las células madres que estas células madres que las están sacando de los cordones umbilicales, y cuántos de nosotros, bueno, yo recuerdo cuando tuve a mis hijos que le cortaban el cordón umbilical, se recordarán las que somos mamás, y los estábamos secando hasta que se disecan. No sabíamos que tenía tantos células que pueden servir como donaciones. El problema es que si nos vamos como lo tenemos, Héctor, la concepción de la viabilidad del ser humano, ustedes podrían decir, ahí vamos a empezar un gran debate. Eso no es ser humano. Nació del claustro materno, fue de una persona, y es que estos son los grandes problemas que se pueden dar tanto en el derecho internacional privado como en el público. Es como cuando se dio la clonación de aquella becerra, que fue un gran problema en ese entonces. Y sin embargo, se han estado trabajando no solo el cerebro, sino que han trabajado a partir de estas células madres, corazón, incluso creo que se estuvieron trabajando ciertos órganos de forma artificial. Entonces, ante esta legislación que va muchas veces que quienes son los pioneros son los países desarrollados que tienen grandes cantidades de dinero para poder hacer estos estudios y que no es que no lo podamos hacer, pero creo que en Guatemala todavía no tenemos la infraestructura necesaria, que sería lo ideal. Yo soñaba hace un tiempo, hace unos días con alguien, le decía, pero mira, si realmente Guatemala invirtiera o hiciera algo bien, o llegaron a hacer un tecnológico, industrializarnos, Guatemala nunca ha salido todavía estamos con una forma de desarrollo de la época feudal.
tenemos muchos granos básicos y todo, nunca hemos dado un salto a que se quede una parte produciendo los productos, arroz, azúcar y todo, pero una parte que se industrialice y que dé mejores beneficios a los ciudadanos. Esperemos que sí se logre hacer. Y otra de las teorías que también está utilizada, entonces estos elementos, estos vacíos, por ejemplo, Héctor, porque si, imagínense, el cerebro formó los ojos, pero no formó a las demás partes del cuerpo, y no lo está haciendo dentro del claustro materno, ni con todo. Acuérdense que algo que sí se ha estudiado mucho es que cuando se está en la concepción, el cuerpo le está nutriendo de todo lo necesario. Entonces, sí, ¿cómo comprobar si ese cerebro, además de haber creado los ojos, porque al ser células madre, estamos hablando que están siendo extraídos del cordón umbilical, que era lo que les da los alimentos a los niños para poder formarse, el embrión. Ya lo voy poniendo niño, pero le permite la formación. Entonces, todos esos elementos todavía están en investigación, y ya hay países desarrollados, incluso Argentina lo estaba viendo, como les decía, ¿qué vamos a hacer con toda la inteligencia artificial? Yo hace algunos años yo bromeo porque yo hablo mucho más rápido de lo que escribo a máquina. Entonces yo quería algún dispositivo que solo le diga lo que quiera o me lo ponga en el cerebro y teclee todo. Y ya más o menos creo que hay una ventanita que usted puede decirle y usted dicta y ella va tecleando. Pero lo adecuado es que todos estos avances que se vayan realizando se vayan legislando. ¿Por qué? Porque se hizo el avance, pero no hay una legislación que vaya a regular si es o no humano. Y entonces ahora les preguntaría yo, ¿será que eso de Terminator fue solo una ficción o estamos llegando a un momento que podría ser lo cierto? Con eso de Terminator sí puede ser real si no se regula bien lo que usted estaba diciendo, porque también recientemente, no reciente, fue hace meses, una inteligencia artificial, científicos se pusieron a buscar mezclas químicas, por así decirlo, de componentes que hay en la Tierra, con una inteligencia artificial, y la inteligencia artificial encontró más de 10.000 combinaciones químicas que con solo una gota puede ser catastrófico para toda la humanidad. O sea, es como que un apocalipsis en las manos de una inteligencia artificial. Entonces ese es el miedo que tienen también, de que la usen para mal. O sea, si se encontró eso en menos de un mes, en menos de un día, porque fueron en cuestión de horas, si no recuerdo mal, que se encontraron todas esas combinaciones químicas para matar a alguien con una sola gota. Entonces, pues... No, y mire, es el derecho realmente debe de regular mucho debe de haber libertad en los hombres, pero también el hombre ha demostrado que somos la máquina más dañina, no solo para los demás hombres, sino también para el propio mundo. Hemos hecho, yo estoy horrorizada ahorita con la guerra entre Israel y cómo ya el tipo de bomba, el daño que podemos hacer por situaciones que en la Franja de Gaza, los palestinos, y esa muerte, Rusia. Entonces estamos ante una catástrofe que el hombre está pensando en explotar, como dice la Biblia. El hombre ha explotado al hombre para su propio daño. Y también lo decía Marx en la revolución del proletariado. Pero siguiendo tenemos la teoría del fraude de ley. Y esta teoría es importante porque ahorita creo que hablando de fraude y fraude de ley se está hablando mucho de esto, pero la teoría de fraude de ley es cuando una persona que tiene que estar regida bajo una norma jurídica o bajo un parámetro o cumplir con lo establecido en una norma jurídica, sabiendo que tiene esa obligación, se abstrae o busca una norma distinta para no cumplir con la norma que le establecía. Por ejemplo,
Eh, el típico ejemplo en Guatemala, por ejemplo, en el caso de Guatemala fue que se hablaba del fraude de ley, no ahorita, sino la anterior, en el caso de la señora Sandra Torres, que ustedes se recordarán, estaba casada con Álvaro Colón, crean los juzgados de divorcio express, porque hasta ese entonces, pues los divorcios tenían una cantidad de meses, si bien la ley de familia establecía que iba a ser rápido, el problema era la cantidad de procesos que eran sometidos a la jurisdicción de estos jueces. Entonces se creó el divorcio express y ella vino y se divorció de Álvaro Colón. Si bien es cierto, y nos vamos a lo que establece el vínculo entre hombre y mujer, no hay vínculo. Acuérdese que el grado de consanguinidad se va a regir a hijos, padres, pero los esposos no llegan a formar un vínculo. Entonces se habló todo este elemento y se dijo que ella estaba divorciada y entonces que podía participar en las elecciones para presidenta. No sé si alguno se recuerda de ese hecho. Pero en sí, el fraude de ley es esta teoría que consiste que una persona quiere eludir la aplicación de una ley o de una norma que le es competente para regir esa situación jurídica, ese matrimonio, y en ese caso, ¿qué era lo que se quería hacer? Que ella no le aplicara la prohibición de que los esposos, porque el fundamento o la norma certificada del 186 constitucional busca que no se perpetúe. Veníamos de gobiernos militares en toda Latinoamérica, gobiernos de facto donde había habido mucha violación a los derechos humanos, y entonces, ¿cuál era la forma de darle un respiro a la famosa idea de un constitucionalismo? Era la alternabilidad, la democracia, que sale muy cara porque cuesta muy caro, la democracia busca la alternabilidad. Y si un gobierno, por ejemplo, Daniel Ortega, que ya lleva varios años y ya maneja el Tribunal Supremo Electoral, maneja, a mí me gusta ir a Nicaragua, me gustan sus playas y su comida, pero maneja, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, maneja todos los poderes del Estado, los ha concentrado él y su esposa, y los hijos, todo en algunos de los ministerios están manejados por los hijos. ¿Qué es lo que pasa? Que no sé si ustedes vieron el año pasado o este año todavía, habían presos políticos que fueron expulsados de Nicaragua y subidos a un avión y los mandaron fuera. Por eso se dio ahorita un acuerdo temporal en Estados Unidos donde los nicaragüenses pueden ir a trabajar, se van un tiempo y los pide otra persona que se obliga, nicaragüense, venezolano y haitiano. La contraparte es que la persona que los pide, la famosa Sadio Murillo, la bruja. Y sí, les cuento algo, sí existen esos, en la literatura hay unos árboles de brujería y sí hay unos que ella tiene de hierro que son horribles y sí están dentro de Managua. Por eso cuando hubieron protestas los quemaron y todo, pero ella lo vuelve a poner en su lugar. Pero estos elementos pueden también, tanto nacional como internacional, ser considerados un fraude de ley. ¿Y cuál es lo más importante? Que las personas buscan una norma o no cumplir con la norma que tuvieran que cumplir porque tienen una motivación oculta. Porque al eludir ese cumplimiento de estas condiciones o requisitos que están exigidos para ellos, que es la norma que normalmente le aplicaría, que muchas veces son normas sustantivas, sus efectos consiguientes cambian de lugar o cambian la norma o buscan otra que les beneficie. En el caso del fraude de ley, lo que han hecho algunas personas es que se van de su país y se van a otro país para que no le aplique esta norma. Entonces cambian de jurisdicción, de la de su estado, esos nacionales de un estado se van a otro y hacen actos que no estaban permitidos en su país. Es decir, que buscan una norma jurídica y también tiene que ver mucho con el matrimonio, sometiéndose así a un ordenamiento jurídico distinto que les permite hacer lo que en ese país estaba prohibido. Les permite
eludir a esta ley, jugarle la vuelta, si lo dijéramos en términos coloquiales. Por ejemplo, el jurista Donker la definió como la ley diciendo que consiste en sustraerse voluntariamente y conscientemente de una ley determinada y colocarse bajo el imperio de otra mediante el cambio real. Es decir, que tal vez sí hace actos que son reales y que pueden aplicarse a otra norma y efectivo de alguna de las circunstancias o factores de conexión. El jurista Adolfo Magia, español, definió el fraude de ley como la realización de actos lícitos o más frecuentemente 2 o más actos para la consecuencia de un resultado antijurídico. Es un medio de vulnerar las leyes imperativas, lo que le aproxima a otros. Simulación, tales como y son mucho en materia civil. La simulación, el fraude de acreedores, de los cuales las técnicas han llegado a aislarse. Los casos más comunes que se han conocido en el caso del fraude de ley han sido en el ámbito de matrimonios y divorcio, la nacionalidad, la religión, la hacienda pública, pagar impuestos. Es algo que todavía nos cuesta muchísimo. El primer caso que se conoció, por ejemplo, es el de la princesa de Buttenford. Ella viene y contrae matrimonio con un oficial francés. Obtuvieron en Francia y antes de 1984 en Francia la separación de cuerpo. Ella viene y la obtienen en Francia antes de 1984. Ella obtiene la separación de cuerpo, pero en su país, recuérdense que nosotros tenemos la separación y el divorcio. Y anteriormente al divorcio express, usted tenía que demostrar la causal o invocar la causal y probarla para dárselo. Esos también son resabios de la Edad Media. Y entonces ella podía hacer la separación de cuerpo, pero no le permitían divorciarse civilmente y volverse a casar. Acuérdense que también tenía mucho que ver con los famosos matrimonios que están muy arraigados en la religión, porque en la iglesia civil, en la iglesia católica ustedes se casan hasta que la muerte los separe. En la iglesia evangélica, que yo recuerdo, ya no están casados hasta que la muerte los separe. Se supone que van a ir. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que entonces ella se separa y no se puede divorciar en Francia. Entonces viene ella, tenía recursos y se va a Alemania. Entonces, cuando ella viene y naturalizándose la esposa, se va a Alemania, empieza a vivir allá. Su estatuto personal, como lo establece el artículo 24 de la ley del organismo judicial, sigue siendo el francés, pero viene ella y al adquirir la nacionalidad alemana, ¿qué estatuto estaría ella al adquirir la nacionalidad alemana? ¿Qué estatuto supuestamente ahora le iba a regir? ¿El francés o el alemán? Nace en Francia el alemán. Allí está la primera ley. Allá se separa. Primero, ¿qué es lo que hace ella? Ella no se divorció primeramente porque ahí hubiera sido muy obvio el fraude de ley, sino que viene, se va a Alemania, empieza a vivir en Alemania y ahí se adquiere la nacionalidad alemana y se divorcia, porque ahí sí lo podía hacer. ¿Y qué creen que hace? Adquiere nuevas nupcias, se casa con un príncipe vivesco de Rumania. Entonces ella se va a Alemania, adquiere la nacionalidad, se divorcia porque en Alemania no había ninguna prohibición, ni tenía que estar el marido ahí para que lo demandara y se divorciara. Se divorcia de él en Alemania y viene, y lo que hace es que después viene y se casa con un príncipe. Ya no era un oficial, subió de puesto, dirían las sociedades. Entonces viene, sí, mire, es una mujer adelantada, le estamos hablando que en 1984, mire, pongámosle que en 1890, 100 años adelantada a nuestra realidad. Bueno, entonces se casa, ya es princesa,
Pero ¿sabe qué hace la señora? Ya regresa a Francia, a vivir a Francia, y cuando llega a Francia viene y el esposo dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahora ella tiene 2 esposos porque bajo la norma francesa, ella nunca se divorció con la norma alemana. Entonces, el hombre despechado, es que realmente lo jurídico va mucho también con las pasiones de los que tenemos a veces. El hombre despechado viene y dice, bueno, ella es mi esposa y su esposa, no sé si por amor o por venganza, pero va y la va a demandar a un juzgado. Y viene y empieza a manifestar el esposo que ella era francesa, que ella se casó bajo la legislación francesa, sabía desde que se separó de él que no podía divorciarse porque no le permitía la legislación francesa, y sin embargo, ella lo ideó y lo planificó adecuadamente, se fue a Alemania, se divorcia y se vuelve a casar. Y entonces él la demanda por haber un fraude de ley, porque ella conocía, y no solo la demanda que el fraude de ley, él pide que le invaliden el segundo matrimonio porque ella lo hizo deliberadamente y él no admitía el divorcio porque primero él estuvo ausente, no lo aceptó, y el tribunal al que se le somete fue a primera instancia, fue a casación, y ya cuando llega a casación, el tribunal hace una sentencia en donde precisamente va armando el rompecabezas, va haciendo una consideración de los hechos legales, los hechos, las normas, las considerando legales, jurídicos, y los considerando de hecho, que fueron los elementos que se dieron cuenta, cómo lo planificó ella para volverse a casar, no cumplir con la norma francesa, y además de eso, violar de forma deliberada esta norma. Entonces, el tribunal francés sí dice que es un fraude de ley, que ella fue a adquirir la nacionalidad alemana fraudulentamente, sabiendo que ahí, al tener la nacionalidad alemana, ella podía solicitar el divorcio sin que estuviera el esposo presente, divorciarse, y también tomó en cuenta, recuerdo, el tiempo que se dio entre lo que ella se naturalizó alemana y cuando adquiere sus nuevas nupcias. Y hace ver que entonces, como ella hizo un fraude de ley para no cumplir y violar definitivamente la norma francesa, pues vienen y la declaran que si hubo fraude de ley, y fallan a favor del esposo, haciendo ver también de que siempre, o el hecho primordial era no cumplir con la norma francesa. Ahora yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si esta señora no regresa a Francia? ¿Verdad que es lo bonito de nuestra clase? Si ella no regresa a Francia y hubiera seguido viviendo en Alemania, hubiera podido el esposo a Francia, a Alemania, a argumentar que había fraude de ley, y hubiera fallado los jueces alemanes a favor del esposo. ¿Qué creen? Probablemente no. Probablemente no. Y también tiene mucho que ver en ese momento. El histórico es también cómo va cada país normado, no solo por las normas jurídicas, sino también por la parte religiosa, la moral. Acuérdense que los franceses pertenecen a qué iglesia, eminentemente, y los reyes y todos los elementos, aunque mucha de la realeza viene de una misma familia, si ustedes lo ven, pero también obedece a eso.
Alemania, acuérdese, y todos estos países que eran bárbaros no profesaban la misma religión. Entonces, el derecho internacional privado también puede regir estos elementos. Otros casos han sido en los que la persona, teniendo que declararse en quiebra, se va a otro país, se lleva el dinero de la quiebra para volverse a cesar. O incluso se ha dado, por ejemplo, en Estados Unidos se dio con el welfare, que hubo una persona que administraba, una persona de nacionalidad cubana o de nacionalidad americana y cubana, roba una cantidad y se va a Cuba, demandan a Cuba porque él viene y busca a otro cubano y ponen un negocio, y incluso ese llegó al punto de que se fueron al tribunal arbitrario a nivel internacional, a un juicio arbitrario en donde se demandaba a Cuba por los daños del robo que había realizado una persona tercera que no había sido el Estado, ni era parte de Fidel, ni de ninguno de los hechos. Al final, los catedráticos que fueron a defender lograron probar eso y Cuba no tuvo que pagar ningún elemento ni devolver dinero, porque quien había hecho el desfalco fue una persona con la nacionalidad tanto estadounidense como cubana. Y ahí es donde muchas veces se dan estos problemas de fraude de ley. Los dejo para la próxima clase. ¿Les parece si el viernes, cómo están de tiempo? Si quieren que ingresemos a las 5 para iniciar a que avancemos más. Quiero ya mandarles unos formularios que quiero que manejen tanto de la Dirección General de Migración y de Relaciones Exteriores. Uno en cuanto a poder, ustedes pueden, sí, Carla. Sí, Ligda, gracias, buenas noches. Fíjese que el viernes es 20, no tenemos clases. Tienes razón, ando más perdida que la hija de Eso le pasa a uno cuando está enamorada. Yo ya pasé por eso, Ligda, hace muchos años. Yo estoy enamorada de la vida, del derecho. Bien, se vale, se vale. Es que miren, ustedes no sé si han oído a Jorge Bucay, y dice que en la vida usted tiene que buscarse un amante. Ojo, pero el amante no tiene que ser un hombre o una mujer, tiene que ser algo que los apasione. Ah, sí, sí, tiene razón, Ligda. Entonces yo también tengo uno. Mire, yo adoro a mis hijos, adoro la carrera, adoro ser parte o interactuar con cada uno de ustedes en la universidad, me da mucha vida. Y hoy, por primera vez, o ya segunda vez, me siento más tiempo para darles la clase, ya no en el sofá, si se habían dado cuenta. Todavía me cuesta, pero realmente busca algo que los apasione, un libro, vivan la vida. Ay, qué bonito escuchar eso, Ligda. Quiéranse ustedes mismos. Hace unos días vi una jovencita que le gustan los jóvenes, pero no importa que tengan 3 o 4 novios. Y le decía, pero ¿y usted por qué no se quiere a sí mismo? El amor empieza por uno. Yo no puedo dar lo que no doy. Y les iba a enseñar un libro que pueden, si no se los puedo prestar para fotocopiar. Porque los otros si no los tengo en la mano. Dice, nada es tan terrible. Es de un psicólogo español. Y habla de la realidad o de lo que está pasando, que incluso tengo otro que lo leí hace un tiempo con la pandemia, y habla precisamente de cuidado con las cirugías que no son tanto por necesidad, sino estéticas, porque hay muchas situaciones en que los jóvenes no tienen identidad o no nos estamos creando identidad. Los veo, primero Dios, que tengan un feliz día de la revolución, que puedan disfrutarlo con lo que más quieran, que sigan teniendo conciencia de que somos de la universidad pública, que nuestros impuestos y los impuestos de los guatemaltecos nos permite ser privilegiados, y los espero de verdad muy, muy certeramente siendo
mis próximos colegas o estando con ustedes en su graduación. Ahorita me toca ser madrina de uno de mis estudiantes de hace algunos años y espero que le atribuyan y le den más a Guatemala. Muchas gracias, Lic. Feliz noche. Gracias, No, Lida. Gracias, licenciada. Gracias por sus palabras. Gracias. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, Lic. Feliz noche. Entonces, si quiere, ¿cómo es el tiempo? Y el martes empezamos a las 5, ¿les parece? Lida. Les voy a mandar las presentaciones de una vez de la nacionalidad. Sí, Carla. Sí, disculpe, para que ya no siga yo tan estresada, ¿cómo salimos en el examen, Lida? No les fue tan mal. Carla, fíjese que usted siempre, por eso usted siempre comenta y usted siempre está atenta. No les ha ido mal. Creo que a los compañeros que le fue un poco más mal en el primer examen, lo pude ver, fue compañeros que no entraron a las clases. Era evidente porque cuando ponían la naturaleza, los que han estado en clase, algunos se comieron, no sé por qué, de la naturaleza, del derecho internacional privado, que era internacional en general, sino derecho en general. Entonces, a veces, revisen a veces lo que sí les pasa, y me pasa a mí, es que escribimos tan a la carrera y lo sabemos en la mente, pero cuando lo plasmamos en un documento, no lo leemos. Y como nuestra mente nos dice lo que nos dijo ella, que teníamos que contestar. Pero si ustedes no lo leen, lo que pasa es que la mente les fue a la vuelta. Pero no les fue mal. ¿Para cuándo tendremos las notas, Lida? Disculpe. Se las voy a ir publicando poco a poco. ¿O les parece que hagamos algo? Que las publique y las revise para que no haya ningún problema. Entonces Sí, licenciada, por favor. Sí, gracias. Feliz descanso, Lida. Y les voy a poner entonces en Classroom los formularios y les voy a ir explicando. Está bien, Lida. Buenas noches. Vaya. Muchas gracias, Lic. Feliz noche. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche, Lic. Lic. Feliz noche. Feliz noche.